Nuestro compañero Ariel Moutsasos nos tiene un reporte de las elecciones primarias que se llevan a cabo en Estados Unidos, en Iowa. Ariel, muy buenas tardes, adelante. Hola Ale, qué gusto saludarte como siempre a ti y al auditorio. Bueno, pues es noche electoral en Estados Unidos, la primera noche electoral de estas elecciones presidenciales de 2020 que tendrán lugar el primer martes de noviembre. Faltan algunos meses, pero hoy tenemos la primera prueba. El primer termómetro de cómo van posicionados los candidatos demócratas es el caucus en Iowa y comenzará aproximadamente dentro de hora y media a las 8 de la noche tiempo del este, 7 de la noche en México y en Iowa. Van a abrir estos centros, diría de votación, pero no son tan de votación. Más bien van a expresar ahí cuál es su preferencia electoral, porque se lleva a cabo un proceso muy tradicional en donde la gente se ubica en una esquina o en otra de los recintos donde se llevan a cabo, y así es como van sumando adeptos a uno u otro candidato y al final se termina con un candidato ganador. Ahora, no es tan fácil porque muchas veces el candidato que obtiene el triunfo en uno de estos caucuses, pues resulta no ser el que triunfa al final, y puede haber una segunda ronda en donde se realinean preferencias si la primera preferencia no quedó dentro del 15%. El sistema es complejo, pero lo que tenemos que saber es que alrededor de una hora después de que se abran estos centros, alrededor de las 8 de la noche en México, comenzarán los resultados a fluir. Probablemente horas después tengamos ya el resultado final de qué candidato demócrata ganó los caucuses de Iowa, los primeros y los que sirven de termómetro para el resto de la elección y para que ajusten sus estrategias los candidatos. En términos de las encuestas nacionales, Ale, el ex vicepresidente Joe Biden va a la cabeza con 26.7% de las preferencias electorales. Bernie Sanders, el senador por Vermont de izquierdas, porque Biden es moderado a pesar de ser demócrata, 21.7%, está un poco más de 5 puntos porcentuales por debajo de Biden. Elizabeth Warren, 15%, muy por debajo de Sanders, y Buttigieg, 6.9%, ya en un lejano cuarto lugar. Pero en Iowa las cosas son distintas, porque ahí el candidato Bernie Sanders de Vermont tiene las preferencias electorales más altas, incluso por encima de Biden. Y si nos vamos a las probabilidades, no a las preferencias electorales, sino a las probabilidades de que Sanders gane la elección, de acuerdo con el sitio 538, Bernie Sanders tiene el 41% de probabilidades hasta este momento de ganar los caucuses de Iowa. Biden le sigue con un 32%, casi 10% menos. Buttigieg con 14%, Warren con 10% y Klobuchar con un 2%. Ahora, lo que hay que ver aquí, Ale, rápidamente es una cosa. No solamente el ganador, sino ver cómo se comportan los electores respecto a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren. Porque Bernie Sanders y Elizabeth Warren están posicionados de manera similar en el espectro ideológico. Son ambos de izquierdas, pero más hacia la izquierda que Joe Biden. Joe Biden ya no tiene cómo sumar votos si se le une a algún otro candidato, pero Bernie Sanders sí, y va a la cabeza en las encuestas en Iowa, y va en segundo lugar o en primer lugar, dependiendo de qué encuesta consultemos a nivel nacional. Pero Bernie Sanders podría, sumando a Elizabeth Warren como vicepresidenta, o al revés, que Elizabeth Warren creciera y entonces sumar a Bernie Sanders como vicepresidente, podrían hacer una fórmula que resultara la ganadora, porque separados no hubieran logrado vencer a Biden, pero juntos sí. Y esto es lo interesante de los caucus de Iowa el día de hoy, ver cómo hacen campaña y cuáles son los resultados respecto a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren para el resto de la campaña, y sobre todo para la siguiente parada en las primarias, que será el 11 de febrero en New Hampshire. Ale. Bien, muchísimas gracias, querido Ariel. Así es como transcurren estas elecciones primarias allá en Iowa, Estados Unidos, este lunes 3 de febrero, en contacto permanente contigo, pendientes si va a ser necesaria una segunda ronda. Ariel, un abrazo hasta allá.